Hay personas preparándose ahora mismo para rodear la Luna, mientras otros siguen creyendo que jamás fuimos. O sea, estamos a punto de repetir algo que media humanidad cree que fue un decorado maravilloso. La humanidad nunca decepciona, conquista el espacio y al mismo tiempo sospecha de sí misma. Y es que había historias que podían esperar, pero con la Luna a punto de volver a ocupar todas las miradas. Esto era imposible dejarlo pasar. Bienvenidos al Club de lo Increíble. Y espera, porque la nave que llevó al hombre a la Luna tenía menos potencia que el móvil con el que estás viendo este vídeo. Esa frase por sí sola ya me parece una agresión tecnológica. Me estás diciendo que llevamos un ordenador más potente en el bolsillo que el que llevó a Armstrong allí arriba. Exactamente. Y por eso la Luna sigue provocando siempre las mismas preguntas. ¿De verdad fuimos? ¿Por qué no hemos vuelto tanto? ¿Cómo aterrizó algo allí, en los años 60, con una tecnología que hoy nos parecería casi prehistórica? Y lo más increíble, si todo fue mentira, ¿por qué estamos usando esa misma hazaña para volver con Artemis? Y lo mejor es que la luna sigue provocando esa grieta. Unos la miran con admiración y otros no pueden evitar verla a través de la sospecha y Kubrick. La Luna es probablemente el lugar más extraño de la historia humana. Está ahí cada noche, al alcance de la vista, tan cercana que parece íntima y tan lejana que durante miles de años fue literalmente imposible. Quizá por eso, cuando por fin alguien dijo que había puesto un pie allí, el mundo se partió en dos emociones, asombro y sospecha. Porque una cosa es aceptar que inventamos el avión y otra, muy distinta, creerse que en 1969 alguien cruzó casi 400.000 kilómetros, aterrizó en polvo extraterrestre, clavó una bandera, recogió piedra y volvió a tiempo para la cena. Y sin GPS, sin pantallas táctiles, sin internet, sin ordenadores modernos y con una capacidad de cálculo ridícula comparada con cualquier móvil actual. Esa aparente contradicción es precisamente lo que alimentó décadas de teorías conspirativas. La gran pregunta no es solo si fuimos, es por qué tanta gente necesita que no hayamos ido. Porque la hazaña parece demasiado grande para su tiempo. El programa Apolo nació en plena Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética compitiendo no solo por tecnología, sino por prestigio, poder y relato histórico. Llegar a la Luna era ganar el símbolo máximo del siglo. Había presión política, presión mediática y una urgencia casi existencial. Después del impacto del Sputnik y de Gagarin, Estados Unidos necesitaba un golpe que cambiara el relato del planeta. O sea, no era solo ciencia, era orgullo nacional comprimido dentro de un cohete gigante. Y lo más impresionante es que cada lanzamiento llevaba encima el peso de millones de miradas y la sensación de que el siglo se estaba escribiendo en directo. O sea, la carrera espacial era como una final mundial jugada con cohete gigante, orgullo nacional y el ego de dos superpotencias metido en la misma cuenta atrás. Y al final ocurrió algo casi tan increíble como el propio viaje. El mayor logro humano acabó convertido en la mayor teoría conspirativa de la historia. Para entender por qué sí fue posible, hay que empezar por el monstruo que lo hizo realidad, el Saturno V. Un cohete de más de 100 metros de altura, una auténtica catedral de metal y combustible capaz de generar una potencia brutal al despegar. Es que solo imaginarlo ya impresiona. Un edificio entero puesto en vertical y decidido a salir del planeta. Antes del Apolo 11 llegó Apolo 8, la primera misión tripulada que logró llevar astronautas alrededor de la Luna sin aterrizar. Fue, por decirlo fácil, el ensayo emocional y técnico del gran salto final. Aquellos astronautas fueron los primeros humanos en ver con sus propios ojos la cara oculta y el amanecer de la Tierra sobre el horizonte lunar. Y ese detalle merece respirar un poco más. Imagina estar encerrado en una cápsula metálica, rodeado por silencio absoluto, y ver aparecer la Tierra elevándose sobre un paisaje gris que nadie había visto jamás con ojos humanos. Ese instante no solo fue ciencia, fue casi poesía cósmica, la primera vez que nuestra especie se vio desde fuera. Es que esa imagen sola ya justifica toda la carrera espacial. De repente entiendes que no somos el centro de nada, solo una pequeña luz azul flotando en un océano negro. Y esa emoción fue también combustible psicológico para lo que venía después. El Apolo 11 no salió de la nada. Fue la culminación de pruebas, errores, simulaciones, accidentes y una presión política salvaje. Detrás del Eagle había miles de ingenieros, matemáticas, operarios y decisiones tomadas al borde del fracaso. Ese momento tuvo que ser casi espiritual. Miras por la ventanilla y ves tu casa flotando
en negro absoluto. Después llegó Apolo 11, la misión histórica del primer alunizaje el 20 de julio de 1969. Neil Armstrong era el comandante, Buzz Aldrin, el piloto que bajaría con él, y Michael Collins se quedó pilotando la nave principal en órbita lunar para asegurar el regreso a casa. Y aquí hay un detalle humano fascinante que casi siempre queda eclipsado. Mientras el mundo miraba al Eagle, Michael Collins orbitaba completamente solo alrededor de la Luna. Durante varios minutos de cada vuelta quedaba incomunicado, pasando por la cara oculta, convertido en el ser humano más aislado de la historia. Eso me parece de una belleza inquietante. Mientras dos bajaban al hacer historia, uno flotaba solo al otro lado, literalmente fuera del alcance de toda la humanidad. Collins fue el guardián silencioso del regreso, porque mientras Armstrong y Aldrin descendían en el Eagle, él permanecía en el módulo de mando esperando el momento exacto para traerlos de vuelta. Sin él no había vuelta posible. Y esa soledad orbital añade una dimensión humana brutal, porque la Luna no fue solo conquista, también fue aislamiento absoluto. Arriba, silencio y vacío absoluto. Abajo, tensión pura. Mientras Collins cruzaba la oscuridad de la cara oculta, el Eagle descendía. Y entonces empezó el momento más tenso de todos. Alarmas sonando, Houston en silencio, el ordenador saturado, el combustible cayendo a niveles críticos. La típica situación ideal para aparcar en otro mundo. Pitidos, poco combustible y un suelo lleno de rocas. Armstrong tuvo que pilotar manualmente los últimos segundos porque la zona prevista estaba llena de piedras. Imagínate lo que tenía delante. Delante de él, un paisaje hostil, cráteres, bloques de roca y un combustible que bajaba como arena en un reloj. Houston apenas respiraba. Cada segundo era una mezcla de cálculo, pulso y sangre fría. Cuando por fin tocaron suelo quedaban apenas segundos de combustible. Esa escena es puro infarto histórico. Lo que hoy vemos como una frase mítica estuvo a un suspiro de convertirse en tragedia planetaria. Quizá por eso el primer paso de Armstrong tiene tanta fuerza emocional. No fue solo una frase bonita, fue aquel mítico. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Fue el alivio de miles de personas en la Tierra y el momento en que la humanidad, por primera vez, dejó huella física en otro mundo. Eso sí que es llegar al límite. No aterrizaron. Prácticamente se dejaron caer con elegancia. Y en ese instante quedó una imagen imposible de olvidar. Aterrizaron con segundos de combustible en un mundo a casi 400.000 kilómetros. Luego llegaron las pruebas físicas, huellas sobre regolito lunar, la bandera sostenida por una barra horizontal, las rocas lunares estudiadas durante décadas y algo clave que casi nunca se menciona, los reflectores láser que aún hoy permiten medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna. Ese detalle me encanta, porque es la prueba más antipática para una conspiración. Si todo hubiera sido un decorado, alguien tendría que haber colgado reflectores en la Luna por pura magia. Y además está el retraso real de radio en las comunicaciones, totalmente coherente con la distancia, no era instantáneo. Había esa pequeña pausa espacial, ese silencio diminuto que delata los kilómetros. Pero la historia lunar no pertenece solo a Armstrong. Mucho antes, los robots ya habían empezado a escribirla. Me gusta porque aquí desmontamos la idea de que la Luna es solo Neil Armstrong y una bandera. En 1959, la soviética Luna 2 fue el primer objeto humano en impactar contra la superficie lunar, es decir, llegó, pero se estrelló. Después, Luna 9 logró el primer aterrizaje suave, posándose intacta sobre el suelo lunar. Y más tarde apareció Lunokhod, un rover, algo así como un pequeño coche robot teledirigido que recorrió la superficie como un futurista adelantado a su época. O sea, los soviéticos ya estaban haciendo teleoperación lunar cuando aquí todavía cambiábamos de canal girando una rueda en la tele. Y no solo ellos. Décadas después llegaron China con la cara oculta, con el histórico alunizaje de Chang'e 4 en la zona nunca visible desde la Tierra. India con sus alunizajes, Japón con nuevas sondas y Artemis 1 demostrando que el regreso no era un simple sueño político. De hecho, la exploración moderna tiene un punto fascinante. Mientras el público sigue discutiendo si fuimos en los 60, varias naciones ya están resolviendo cómo aterrizar mejor, cómo moverse sobre el polvo lunar y cómo usar recursos del terreno. Es casi irónico. Seguimos debatiendo el pasado mientras el futuro ya está aparcando rover allí arriba. Y lo más increíble es que cuando nosotros volvamos, no partiremos de cero, partiremos de todo lo que esos robots ya aprendieron allí arriba. Pero claro, al final siempre volvemos al mismo sitio, las dudas, los mitos lunares. Ahora sí, porque una cosa es que me enseñes cohetes, astronautas y piedra,
y otra que me convenza de que no hubo trampa. Y sé que ahí fuera hay mucha gente pensando exactamente esto mismo. Yo aquí voy a ser la persona pesada del fondo de la sala, la que levanta la mano y dice perdona, pero eso no me cuadra. Y haces bien, porque estas son las preguntas que llevan décadas persiguiendo a la Luna. Así que vamos una por una, sin prisas. Perfecto. Empezamos por la más visual, la sombra, porque tú ves algunas fotos y dices, a ver, si la luz viene del sol, ¿por qué unas sombras parecen ir por un lado y otras por otro? Eso huele a focos de plató. Parece eso, pero no lo es. En la Luna el terreno no es una pista lisa. Está lleno de pequeños desniveles, cráteres, montículos y cambios de inclinación. Si a eso le sumas perspectiva fotográfica, una sombra puede parecer que se abre o que no va paralela a otra, aunque la fuente de luz sea la misma. O sea que el ojo dice una cosa, pero la geometría dice otra. Exacto. Pasa también en la Tierra si fotografías una carretera con farolas o vías de tren. Lo que en la realidad es paralelo, en la imagen puede parecer que converge, diverge o se deforma. Y en la Luna, encima, el contraste de luz es brutal. Vale. Te la compro a media. Vamos con la bandera, que esa tiene club de fan propio. Porque la ves moverse y piensas, si no hay aire, ¿qué es eso? ¿Un fantasma patriótico? La bandera no ondea como ondearía con viento. Lo que pasa es que al clavarla y girar el mástil para meterlo en el suelo, la tela vibra. Y como no hay atmósfera, no existe aire que frene ese movimiento poco a poco. La oscilación dura más y da esa sensación rara. O sea, se mueve precisamente porque no hay aire que la calme. Exactamente. Y además llevaba una barra horizontal arriba para mantenerla extendida. Si no, habría quedado caída, como una toalla triste. Esa barra hace que la tela se vea arrugada y en algunas imágenes da sensación de movimiento incluso estando quieta. Pobre bandera, medio siglo, acusada de bailar sola, cuando lo único que hacía era quedarse tiesa. Y aquí hay un detalle importante. Muchas dudas nacen porque nuestro cerebro espera un comportamiento terrestre en un lugar que no se comporta como la Tierra. Bien, siguiente, las estrellas. Porque esa es de las clásicas. Si estaban en el espacio, ¿por qué en tantas fotos no sale ni una? Ni una triste estrellita para decorar el fondo. Por la exposición de las cámaras. El suelo lunar, iluminado por el sol, era tan brillante que para fotografiar bien a los astronautas y la superficie había que ajustar la cámara con tiempos rápidos y aperturas concretas. En esas condiciones, las estrellas, que son mucho más débiles visualmente, no quedan registradas. O sea, como cuando haces una foto a alguien delante de una ventana con muchísima luz y el exterior o el interior se te van al garete. Exacto. O como intentar fotografiar una bombilla y luego quejarte de que no salen las luces lejanas de la calle. No es que no estén, es que la cámara está ajustada para otra cosa. Vale, pero ahora llega la pregunta de señor conspiranoico con carpeta. Si eso era tan delicado, ¿cómo narices atravesaron la radiación? Porque lo de los cinturones de Van Allen suena a muralla de muerte. Y aquí seguro que hay gente pensando, un momento, ¿qué son exactamente esos cinturones? Buena pregunta. Los cinturones de Van Allen son zonas alrededor de la Tierra donde quedan atrapadas partículas cargadas por el campo magnético terrestre. Dicho fácil, una especie de escudo invisible de radiación que rodea parte del planeta. Existen, claro, y por eso impresionan tanto cuando se mencionan, pero no son una pared uniforme ni un horno imposible de cruzar. Las trayectorias de las misiones estaban calculadas para pasar por zonas menos intensas y durante poco tiempo. Además, la dosis total recibida fue medida y estudiada. Pero peligro había. Sí, claro, igual que había peligro en el despegue, en el descenso y en el regreso. Ir a la Luna no era cómodo ni seguro, era una operación de altísimo riesgo, pero una cosa es peligroso y otra imposible. Ese matiz es importante, porque muchas teorías hacen eso, convierten una dificultad real en una imposibilidad absoluta. Exacto. Y ese mecanismo se repite una y otra vez. Cogen un problema técnico real, lo sacan de contexto, lo agrandan y de ahí fabrican un BES. No se podía. Vale, pues yo sigo. Las fotos perfectas, demasiado limpias, demasiado icónicas, demasiado bonitas. Hay gente que dice, eso parece cine. Y claro, ahí es donde a muchos se les cuela en la cabeza aquella película de Apolo 13 y toda la estética espacial de Hollywood. Porque en cierto modo nuestra memoria ya lo ha mezclado con el cine. El alunizaje se convirtió en una imagen cultural gigantesca. Con los años, documentales, películas, anuncios, parodias y referencias lo fueron envolviendo todo de estética cinematográfica. Y entonces aparece Kubrick, claro, el comodín favorito de Internet. Sí, la teoría de Kubrick viene de ahí.
de pensar que una imagen tan poderosa solo puede haber sido dirigida. Pero esa sospecha no nace porque falten datos, sino porque la imagen parece demasiado perfecta para su época. O sea, no sospechamos por exceso de chapuza, sospechamos por exceso de grandeza. Justo. Y además hay un sesgo muy humano detrás. Nos cuesta aceptar que una humanidad analógica, con tecnología limitada y ordenadores ridículos comparados con los actuales, pudiera lograr algo tan enorme. A ver, es que lo dices y sigue sonando absurdo. Llegamos a la Luna con menos potencia que un móvil. Normal que haya gente que diga, ni de broma. Claro, pero ahí está la trampa mental. Comparamos mal. Un móvil actual sirve para millones de cosas que una misión Apolo no necesitaba hacer. El sistema de navegación y control de entonces estaba diseñado para una tarea concretísima. No era un smartphone torpe, era una herramienta especializada para una operación extrema. Vale, pero yo todavía tengo munición. ¿Y si las rocas lunares también fueran parte del teatro? ¿Y si todo se hubiera fabricado para sostener la mentira? Ahí la teoría empieza a exigir una conspiración descomunal, porque esas rocas no se quedaron en una vitrina secreta de la NASA. Se estudiaron en laboratorios, se compararon con meteoritos lunares, se analizaron por científicos de distintos países y tienen características que no encajan con rocas terrestres normales. O sea, para que la mentira funcionara, no bastaría con engañar a 4 periodistas. Habría que engañar a medio planeta, durante décadas, y sin que nadie con pruebas sólidas lo desmontara. Exactamente. Y cuanto más amplías el foco, más inverosímil se vuelve la teoría conspirativa, porque no sería solo un decorado. Sería una coordinación monstruosa entre miles de personas, instituciones, rivales geopolíticos, observatorios y científicos de generaciones distintas. Vale, otra. La famosa pregunta venenosa. Si fuimos, ¿por qué no hemos vuelto tanto? Porque esa sí que le parece sospechosa a muchísima gente. Y esa es probablemente la duda más honesta de todas, no porque demuestre fraude, sino porque obliga a pensar en contexto histórico. Durante las misiones Apolo había una mezcla única de dinero, urgencia política, prestigio internacional y obsesión estratégica. Ganada esa carrera, el impulso cambió. Traducido. Una vez plantada la bandera y ganado el pulso a la Unión Soviética, la fiebre bajó. Bajó muchísimo. Mantener misiones lunares tripuladas era carísimo. Después llegaron otras prioridades, estaciones espaciales, transbordadores, exploración robótica, presupuestos más vigilados y una opinión pública menos deslumbrada por repetir el mismo viaje. O sea, no dejamos de poder. Dejamos de tener una razón lo bastante feroz. Esa es la idea, y además volver no es simplemente repetir una excursión. Requiere rediseñar vehículos, presupuestos, objetivos científicos y una justificación política clara. Por eso Artemis importa tanto, porque por primera vez en mucho tiempo vuelve a haber una razón estratégica de largo recorrido. Pero entonces la duda sigue siendo bonita, en el sentido de que revela algo de nosotros. No solo pregunta por la luna, pregunta por nuestra fe en lo que somos capaces de hacer. Totalmente. Muchas teorías sobre la Luna no hablan realmente de la Luna. Hablan de lo difícil que nos resulta creer en una hazaña que rompe nuestra intuición. El cerebro, cuando algo le parece demasiado increíble, a veces prefiere una historia más pobre, pero más cómoda. ¡Qué maravilla de especie! Hacemos una locura tecnológica histórica. Y luego la convertimos en sospecha porque nos parece demasiado buena para ser verdad. Y al final todo nos lleva a la misma idea. Las dudas no nacieron porque falten pruebas. Nacieron porque la hazaña parecía imposible para su tiempo. Y precisamente por eso el mayor logro humano acabó convertido en la mayor teoría conspirativa de la historia. Y aquí llegamos al presente. Artemis, el nuevo gran programa lunar de la NASA, con el que la humanidad quiere regresar, no solo para visitar la Luna, sino para aprender a vivir allí. Y lo más fascinante es que todo esto vuelve a acelerarse justo ahora, en plena ventana de lanzamiento de Artemis II, prevista entre el 1 y el 6 de abril. Si todo sigue como está previsto, el despegue puede producirse el 6 de abril. Así que estos días el mundo entero vuelve a mirar a la Luna con la sensación de que la historia está a punto de repetirse. Y eso es lo que lo hace tan increíble. No hablamos de un mañana abstracto, sino de algo que estamos a punto de suceder. Casi se nota en el aire. Artemis 1 ya voló sin tripulación en 2022 y demostró que Orión podía ir y volver del entorno lunar. Ahora Artemis 2 llevará humanos alrededor de la Luna de nuevo durante 10 días. La tripulación está formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen,
4 nombres que pueden volver a quedar grabados en la historia espacial. Y eso también tiene mucha fuerza simbólica. Koch será la primera mujer en viajar tan lejos, Glover el primer astronauta negro en llegar al entorno lunar y Hansen el primer canadiense en hacerlo. Exacto. Harán una trayectoria de retorno libre alrededor de la cara oculta, llegarán más lejos de la Tierra que cualquier ser humano desde Apolo 17 y probarán soporte vital, comunicaciones, maniobras profundas y el escudo térmico en la reentrada a unos 40.000 kilómetros por hora. Medio siglo después, volvemos a mirar arriba con intención seria. Y no solo para repetir la foto. Esta vez hablamos de Gateway, bases, estancias prolongadas, utilización de recursos lunares y preparación real para Marte. La diferencia con Apolo es brutal. Antes se trataba de llegar primero. Ahora se trata de aprender a vivir fuera de la Tierra. La Luna deja de ser meta para convertirse en campamento base. Eso cambia por completo la película. Antes todo se resumía en una bandera clavada en el polvo. Ahora hablamos de una base, de quedarse, de aprender a vivir allí. Antes era una bandera, ahora es casi urbanismo espacial. De hecho, se habla de hielo en los polos, de fabricar combustible, de módulos habitables, de usar la órbita lunar como estación intermedia y de preparar una presencia sostenida a finales de esta década. Imagina pequeñas bases cerca del polo sur lunar, con módulos iluminados en la oscuridad permanente y sistemas extrayendo agua helada del subsuelo para convertirla en oxígeno y combustible. Artemis no es nostalgia, es infraestructura del futuro. Todo esto no apunta solo a la Luna, apunta a Marte. Aprender a vivir allí arriba es, en realidad, el ensayo general del siguiente gran salto humano. O sea, más que volver, estamos aprendiendo a quedarnos. La Luna como academia para Marte. Eso ya es ciencia ficción convertida en hoja de ruta. Al final, la mejor prueba de que sí fuimos a la Luna es que estamos usando aquella hazaña para volver. Si lo piensas, la Luna resume lo mejor y lo más extraño de la humanidad. Fue nuestro mayor salto tecnológico, nuestro espejo emocional, nuestro laboratorio robótico y también el lienzo perfecto para la duda. Quizá porque ninguna otra historia mezcla tan bien épica, ciencia, política, cine y paranoia colectiva. Lo increíble no es que llegáramos en 1969, sino que ahora queremos volver para quedarnos. Y quizá la gran pregunta nunca fue si llegamos, sino qué vamos a descubrir cuando volvamos. Porque por primera vez la Luna ya no se siente como una meta romántica, sino como la puerta de la siguiente frontera. Queremos saberlo. ¿Qué teoría es la que más te hizo tambalear la historia de la Luna? Déjala en comentarios. Y pásate por el apartado de cuestionario de YouTube, porque tenemos dejado una pregunta pensada para quienes han seguido de verdad todo el viaje desde Apolo hasta Artemis. Y si te fascinan estas historias reales que parecen imposibles, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después de la Luna hace que todo esto parezca solo el principio. Del Saturno V a Artemis han pasado más de 50 años, y aún así, la Luna sigue quedándonos igual de lejos y de cerca al mismo tiempo. Y lo mejor es que esta historia no termina aquí. La próxima vez que miremos la Luna, quizá ya no la veamos como un recuerdo, sino como un destino. Gracias por acompañarnos en este viaje, desde aquellas huellas imposibles hasta las bases que ya empiezan a imaginarse. Y gracias por mirar al cielo con nosotros. Porque después de este capítulo, cuesta volver a ver la Luna como una simple luz en la noche. Parece mentira. Pero es verdad. Esto es, el Club de lo Increíble.